Quiero hacer una introducción muy breve, como hacemos de costumbre, pero en este caso hay una circunstancia especial, que esta es la charla abierta que está cerrando este ciclo, el ciclo de este año por lo menos, ¿verdad? Donde la verdad que a instancias de nuestro coordinador académico, el ingeniero Julián Rosso, que está con un pequeño problemita de salud, no sé si va a poder participar hoy, pero me pidió que les transmitiera también su saludo a todos ustedes. A instancias de él decía, y en el marco de los dos cursos de posgrado que tiene el Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento, ¿no? El de gestión de la mejora continua y el de formación de asesores en tecnologías de gestión, que se desarrolla en acuerdo con SAMECO, la Sociedad Argentina para el Mejoramiento Continuo. En ese marco, lo que eran charlas de expertos para los estudiantes de esos dos cursos, se decidió abrir a la comunidad. Y bueno, fue una experiencia muy positiva porque debo decirles que me pasaron hace un rato las estadísticas y en todo este ciclo de charlas hubo alrededor de 600 personas que se inscribieron, y participaron en distintos momentos de las charlas, así que realmente fue algo muy positivo que esperamos poderlo seguir y mejorar, si es posible, con los cursos del año que viene, ¿no? Que se están justamente lanzando ahora. Y también, bueno, por supuesto, es una idea que se va a proyectar a la maestría en gestión estratégica para la mejora continua, que aún no sabemos porque está en proceso de acreditación de CONEAU, si arrancará en el segundo semestre del año que viene o en comienzos del 2025. Así que bueno, en ese marco un poco de celebración, diría yo, de una idea, de una buena idea, ¿no? Que funcionó muy bien. Hoy tenemos una charla de cierre con una profesora invitada, que es María del Carmen Galíndez, a quien ahora le voy a pasar para que ella ya comience a desarrollar su charla, que nos va a introducir en el pensamiento estadístico y, por supuesto, va a ser una introducción en el lapso de tiempo breve que tenemos sobre los enfoques y principales instrumentos con los que podemos contar con este tipo de herramientas. La verdad que si uno piensa un poquito en el origen de todo este movimiento de la calidad y la mejora continua, tal vez alguno de ustedes lo recuerde, lo haya leído, o si participó de alguna charla mía en el pasado puede haberlo escuchado también. El origen es cuando allá por la década del 20 se desarrollan los primeros, que se llamaban tablas de control en aquel momento, que es lo que llamamos gráficos de control estadístico de procesos, en los Estados Unidos, y ahí arranca una nueva mirada sobre los procesos, que fue revolucionaria en realidad, aunque no tuvo efectos inmediatos, porque permitía, manejando datos, poder tomar decisiones muy superadoras de las que se tomaban sin procesar los datos. Así que realmente es un instrumento muy potente, ¿eh? Por supuesto, uno necesita tener el dato para eso y necesita también conocer cómo manejarlo y cómo interpretarlo, ¿no? Así que bueno, María del Carmen, a la cual le decimos cariñosamente Maya, ¿no? Ese es su apodo, nos va a introducir a ese mundo, ¿no? Igual me anticipo a decir que María del Carmen es una profesora que ha sido invitada y ha aceptado a participar en la futura maestría en gestión estratégica para la mejora continua y muy probablemente también esté participando el año que viene en el curso de posgrado de gestión de la mejora continua. Así que bueno, ella va a completar ahora su presentación, no quiero robarle tiempo. Maya, adelante, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Héctor. Hola, ¿cómo están todos? Encantada, muy contenta de estar acá en este ámbito. Y sí, tal cual como dijo Héctor, la idea de esta charla de hoy es recorrer juntos la estadística como una herramienta de la mejora continua. La estadística es una actividad apasionante, pero también es cierto que tiene sus fanáticos y la gente que prefiere no tener. No sé si me están escuchando, porque veo que mi imagen se está desdibujando. ¿Me escuchan bien? Hubo unos pequeños Ok, cortes, Maya, sí. sí. Sí, acá se pixeló. Voy a apagar un poquito la cámara Ok, porque me parece que apagando la cámara entonces me van mejor. a escuchar mejor. Y voy a compartir pantalla para ver a ver cómo anda, porque vieron que acá Murphy está siempre presente. Ustedes me van a decir si ven mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Ahí se está Sí. viendo, se ve muy bien.
Excelente. Así que vamos bien. Bueno, bárbaro. Entonces, la idea de hoy es compartir con ustedes justamente de para qué nos sirve el uso de estadística en los proyectos de mejora. ¿Cómo de esta hora que vamos a estar compartiendo? Vamos a ver justamente esta idea de entender a la estadística como una herramienta. Vamos a ver qué hacemos cuando nosotros usamos estadística y para qué la vamos a usar en un proyecto de mejora. Como decía Héctor muy bien, vamos a detenernos un poquito en qué es esto del pensamiento estadístico y vamos a ver cómo es la lógica de los proyectos de mejora y cómo entra la estadística dentro de estos proyectos y dentro de esta lógica. Y por supuesto, no podemos dejar de hablar un poco de cómo funcionan ahora estos proyectos de mejora que usan estadística con lo que se llaman las tecnologías digitales, que se están metiendo mucho en la manera de encarar los análisis estadístico dentro de esta actividad. Entonces, arrancamos. Primer punto para compartir, los proyectos de mejora tienen un conjunto. Los proyectos de mejora son eso, son un conjunto de herramientas armados de una determinada manera. Y distinguimos dos tipos de herramientas muy identificables que son. Una de los tipos de herramientas de mejora son estas herramientas colaborativas para que el equipo comparta información, compartan conclusiones, compartan opiniones. Entonces tenemos los árboles, las matrices, que todos los que hemos visto proyectos de mejora, estamos acostumbrados a verlos. Son herramientas diseñadas para el trabajo en equipo. Eso es un grupo de herramientas de los proyectos de mejora. Y después hay otro tipo de herramientas, que son las herramientas que nos permiten a nosotros trabajar. Y acá aparece un verbo muy importante que lo tenemos que tener siempre en la cabeza. El uso de herramientas numéricas, herramientas estadísticas, nos sirven para validar con datos todas las conclusiones, las opiniones que logró el equipo con las otras herramientas. Entonces, hay un ida y vuelta entre las herramientas de trabajo en equipo colaborativos y las herramientas de análisis de datos. Esto de validar los datos, recordemos que nosotros validamos una opinión, validamos una conclusión, cuando nosotros lo hacemos válido. Eso es lo que significa. Entonces, acá aparecen los datos, aparecen la información, aparece lo que nosotros vamos a usar para confirmar o no que realmente la conclusión del equipo era lo que ellos pensaban. Entonces, estos dos tipos de herramientas juegan permanentemente a lo largo de los proyectos de mejora. Recordamos que nosotros, la estadística nos va a servir entonces para trabajar los datos. ¿Y qué significa trabajar los datos? Nosotros obtenemos datos de los procesos y a esos datos los tenemos que, lo que se dice, masajear. Es decir, los vamos a organizar, vamos a describirlos bien, los vamos a poder analizar y vamos a sacar conclusiones. Recordemos siempre conclusiones relacionadas con las otras herramientas que el equipo de mejora está aplicando a lo largo del proyecto. ¿Para qué? ¿Para qué usamos estas herramientas estadísticas? Porque nosotros, con el análisis de los datos, vamos a sacar conclusiones y algo muy importante, vamos a tomar decisiones. ¿Y nosotros qué queremos? Que la herramienta estadística nos ayude a que esas decisiones sean las decisiones correctas y mirando los datos correctos. Este es el valor que tiene la estadística en un contexto de oportunidades de mejora, de proyectos de mejora. Les voy a pedir a ustedes ahora que hagan un pequeño ejercicio para explicar esto del pensamiento estadístico. Les voy a pedir, por favor, que cuenten cuántas letras N encuentran ustedes en este párrafo.
Bueno, algunos de ustedes habrán contado una cierta cantidad, otros otra. Todos miramos el mismo texto. Pero ¿qué ocurrió? No todos contamos la misma cantidad de letras N en el párrafo. Esto es la variación inherente de los procesos. Los procesos en donde nosotros miramos algo, observamos, sacamos un dato, lo que nosotros encontramos es que no siempre coinciden, hay variación, hay variabilidad, y eso es algo natural que ocurre en todos los procesos. ¿Cuántas N contaron? Alguno que tenga el micrófono prendido me puede decir. ¿Cuántas N contaron? 20. ¿Quién más? Ayuda por la 10 y... Te lo corté antes de terminar de contar. Bueno, 10 es lo que hay que anotar. Sí, yo llegué a 17. Muy bien. 19. Bueno, 19, bueno. Hay 21 Ns en el texto. Lo que pasa es que el método que yo les di era un método artesanal de contar. Yo no les di un texto y les dije, poné el buscador en Word o en PowerPoint que te cuenta exactamente las Ns. Bueno, esto es lo que pasa siempre. A veces hay personas que cuentan más y cuentan menos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Obtenemos los datos del proceso, como este ejemplo que acabamos de compartir, y después empezamos a trabajarlo estadísticamente. ¿Qué quiere decir trabajarlo estadísticamente? Vamos a contar y vamos a ver cuántas veces contamos 19, cuántas veces 20, cuántas veces 10, algún 16 por acá, ¿ven? En este grupo que yo traje acá, que lo habíamos anotado, lo que nosotros vimos es que, fíjense, ¿cuál fue el caso acá que se repitió más para este grupo? Mirando el gráfico o mirando los números, ¿cuál fue el caso que se repitió más? 19. Muy bien. Hicimos un histograma, entonces, en este grupo, la gran mayoría contó 19. Fíjense que pocos contaron 21, porque 21 era la cantidad real de Ns que hay en este párrafo. Y fíjense la dispersión que hubo. Entonces nosotros esto es lo que hacemos. Representamos, primero obtenemos los datos, después los representamos y después los interpretamos. ¿Qué significa esto? Entonces uno dice, ¿acá qué pasó? El método de conteo que yo propuse no funcionó en esto que estamos viendo acá y tampoco funcionó tanto en lo que hice recién. ¿Por qué? Porque les di poco tiempo, porque no les dije cómo tendría que hacer, no les di un método estandarizado. Entonces son las cosas que pasan en los procesos. Hay variación en los resultados, a veces porque el proceso tiene variación y a veces porque los datos arrastran también algún nivel de variabilidad. Esto es el pensamiento estadístico. Esto es lo que pasa con los procesos. 3 grandes principios del pensamiento estadístico. Cualquier cosa que nosotros observemos no es un proceso aislado en medio de la nada, sino que está relacionado con otros procesos. Por ejemplo, el proceso que yo les pedí de contar dependía mucho de cuánto tiempo les dejé yo el texto presentado. Dependía mucho de cómo podían contar ustedes. Entonces, ¿uno qué hacía? Iba con el dedo en la pantalla tratando de seguir la cantidad de Ns. Depende mucho de la calidad de los datos, es decir, cómo están esas Ns dentro del párrafo. Estaban perdidas y había palabras que tenían varias Ns, entonces ahí era muy fácil cometer algún error. Esto es lo primero que nosotros entendemos cuando usamos estadística y miramos un proceso. Es un sistema de procesos y los procesos están interconectados entre sí. Y la variación en un proceso la tengo que entender mirando todos los otros procesos que influyen acá. Primer gran principio. Segundo gran principio, tenemos que estar preparados mentalmente para saber que siempre va a haber variación. Fíjense lo que pasa acá en este histograma. ¿Hay variación? Sí. ¿Es mucha o es poca? Bueno, no sé, habrá que mirar otros casos, otros ejemplos. Pero acá claramente un texto que tiene 21 Ns, hay una dispersión entre 16 y 21. Eso es la variación. Y el tercer principio es la consecuencia de esto.
para nosotros mejorar un proceso, lo primero que tenemos que hacer es entender esta variación de dónde viene, cuáles son los motivos de la variación y qué tenemos que hacer para reducirlo. Este pensamiento estadístico viene de las épocas, hoy Héctor les hablaba de 1920, cuando Shухart inventa el PDCA, inventa los gráficos de control, después fue creciendo y cada vez se usó más gracias a Deming. Deming lo universalizó al pensamiento estadístico, lo usaron los japoneses para mejorar, él se usó durante todo el siglo XX, bueno, ya sabemos toda la historia de la estadística. Entonces, pero este pensamiento es lo básico. Si uno entiende esto, entiende todo lo que es de estadística. Porque estadística se ocupa de esto, de tratar de desmenuzar y de entender a qué se debe la variación en los procesos. Bueno, entonces, no discutimos que la estadística tiene valor. Sí, es una herramienta, sí, y nos sirve, nos da más confianza. Estamos rodeados de estadísticas. Todo el tiempo vemos estadísticas en todos lados, en el diario, cuando escuchamos la radio. La estadística nos trae predicciones, nos trae tendencias, nos trae valores típicos. Entonces estamos en un mundo en donde la estadística está presente permanentemente. Recordemos siempre que los que trabajamos en mejora de procesos es lo que nos va a ayudar a validar lo que nosotros sospechamos que pasa en un proceso, lo que nuestra experiencia nos dice que está ocurriendo en un proceso. Sabemos también, no sé cómo se llevan ustedes con la estadística, que es una herramienta, hay que trabajar mucho. A veces es compleja, estudiarla es compleja porque nos habla de algunos principios y algunas herramientas que no son cosas que nosotros usamos en el día a día y hay que trabajar. Hay que ir a buscar los datos, hay que asegurarse que los datos sean confiables, después hay que procesarlos con la herramienta que tengamos que procesar, hay que sacar las conclusiones, hay que estar seguros de que es la herramienta correcta, etc. Entonces, nos ocupamos bastante de la estadística cuando la tenemos que usar. Recordemos que esto de ser rigurosos y de ser metodológicos cuando trabajamos con estadística tiene un objetivo principal y es la vamos a usar para sacar conclusiones y queremos que esas conclusiones no sean equivocadas. Y las conclusiones las vamos a usar para tomar decisiones y queremos que esas decisiones sean las correctas. En un proyecto de mejora, sacar la decisión correcta, y es decir, esta causa que acabo de validar es la causa más importante, me va a llevar a una decisión de hacer un plan de mejora para resolver esa causa. Si yo me equivoco justamente en esa causa, ¿qué voy a hacer? Y voy a hacer un plan de mejora para una causa que no impactaba tanto. Bueno, entonces siempre estamos dando vueltas alrededor de la rigurosidad y de la metodología. Esta metodología es lo que hace que a veces resulta puede resultar un poco laboriosa, digámoslo así, a la estadística. Entonces, veamos cómo se relaciona la estadística con los proyectos de mejora. Una cosa que no les dije, que nosotros lo que hemos acordado es que después, si ustedes tienen preguntas o consultas, las dejamos para el final, una vez que yo termino de recorrer este recorrido. Bueno, entonces, una cosa que es importante, los proyectos de mejora tienen todos la misma lógica. Lo que hay es distintos nombres, hay distintas herramientas, se llaman de distinta manera los pasos, pero siempre siguen la misma lógica. Todos los proyectos de mejora se inician a partir de un problema o una oportunidad que se detecta. Algunos los detecta la misma gente operativa, a veces lo detecta la dirección, a veces lo detecta el cliente, pero siempre todo esto arranca a partir de un problema o una oportunidad. Lo próximo que se hace es se lanza formalmente el proyecto de mejora. Como ustedes saben, los proyectos de mejora son formales, entonces tienen toda una estructura armada de cómo lo vamos a hacer. Se fija un objetivo y se hacen una serie de definiciones generales
que es cuál es el contexto del proyecto, a qué proceso lo vamos a aplicar, quiénes van a intervenir, una serie de definiciones de contexto del proyecto. Lo próximo que se hace es un diagnóstico de la situación inicial. ¿Qué sabemos del problema? ¿Desde cuándo ocurre? ¿A quiénes afecta? ¿Cuál es la intensidad del problema? ¿Qué pasa con el objetivo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el gap que va a haber que resolver? Es decir, se saca una foto inicial. Después de esto, lo que se hace es el problema, acá es cuando metemos la cabeza abajo del agua y empezamos a entender cuáles son lo que se llaman las causas raíz. Esto es una constante de todos los proyectos de mejora. Lo próximo, a partir de que son confirmadas estas causas, se diseña cuál es la solución o las soluciones para resolver el problema. Después se ponen en marcha estas soluciones y se las verifica a ver si se sostienen en el tiempo. Todos los proyectos de mejora siempre tienen un último esfuerzo de ver lo que se llama la sustentabilidad de las mejoras. Es decir, esta mejora fue como un fuego de artificio y después se termina apagando como una velita. Y una vez que uno verifica esto, se puede cerrar el proyecto. Bueno, esta es la lógica de cualquier proyecto de mejora. Se llame como se llame. Tenemos PDCA, que es la madre de todos los proyectos de mejora, que surge justamente en la década del 20. Se llamará Lean Six Sigma, que surge en la década de los 90, que tiene una vuelta de tuerca muy fuerte a lo que fue el PDCA por el uso de las herramientas, justamente, tiene una pata estadística muy fuerte. Se llamará Kaizen como mejoras rápidas, se llamará proyectos ágiles con proyectos que buscan tener soluciones rápidas y que le agreguen valor al cliente. Es decir, son distintos 8D, las 8 dimensiones de la industria automotriz. Digamos, tenemos toda una variedad de proyectos, pero siempre todos siguen esta lógica. Nosotros ahora vamos a ver dos modelos que son los dos modelos básicos. Uno, el PDCA. Sigue esta lógica y se habla de 4 etapas: planificar, implementar, chequear los resultados y actuar con esta lógica. Y hay otro modelo que es el DMAIC, que es Lean Six Sigma, con 5 etapas: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. La misma lógica. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en las herramientas que usan y el nivel de, digamos, de profundidad con las cuales se buscan las causas raíces y se validan las causas raíces. Pero acá la estadística entra en estos dos y entra en todos. Todos los proyectos de mejora, más o menos, tienen algún nivel de esfuerzo estadístico. Entonces veamos en qué momentos interviene la estadística. De entrada, cuando nosotros arrancamos con el problema, lo primero que vamos a averiguar es si hay datos que sustenten que acá estamos con un problema. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver si este es un problema crónico o es un problema que apareció una sola vez. El proceso venía bárbaro y de repente tuvo una situación aislada. Porque acá nosotros vamos a decir, ¿vale la pena hacer un proyecto de mejora? ¿Esto no habrá sido una situación especial, lo que llaman en los proyectos de mejora una causa asignable? Es decir, pasó algo y después el proceso solo se acomodó. Entonces, acá ya entra la estadística y acá nosotros vamos a ir a averiguar desde cuándo sabemos que el problema está, cuántas veces se repitió, cómo lo podemos analizar para ver en qué casos se da y en qué casos no, si este problema tiene estacionalidad o no. Entonces vemos datos para ver qué pasa en temporada alta y qué pasa en temporada baja. Así que de entrada en los proyectos de mejora tomamos mano de la estadística para empezar a entender mejor el problema. Hay un principio básico que es: no se puede mejorar lo que no se puede medir. Entonces es muy difícil pensar en mejorar con un proyecto algo de lo cual nosotros no tenemos suficiente información. Entonces, primera intervención de la estadística. Segunda intervención de la estadística, cuando nosotros hacemos el diagnóstico inicial. Entonces nosotros queremos ver, decimos, este problema, ¿cómo se abre? ¿Cuáles son los motivos del problema? Y entonces aparecen herramientas estadísticas para ver
cuántas veces se repite cada uno de estos motivos, poder entender cómo se comporta el indicador a lo largo del tiempo. Entonces, durante el diagnóstico inicial, hacemos varias herramientas estadísticas que nos permiten entender mejor lo que está pasando en el proceso a partir de sus datos. El tercer momento en donde nuevamente aparece la estadística es cuando nosotros estamos buscando las causas raíz. Hay todo un trabajo de discusión en el equipo discute, hace la espina de pescado, hace las tormentas de ideas, después hace un ANFE, después hace una matriz de causa y efecto. Esas son todas herramientas colaborativas en donde el equipo puede ir identificando y puede ir priorizando, pero es todo a partir de lo que se llama el criterio experto, es decir, a partir de su experiencia. Es muy común que en los proyectos de mejora vamos a buscar datos para ver si tenemos datos que nos permitan defender esta situación. Entonces, en un proyecto de mejora donde nosotros decimos, acá el problema es la capacitación del personal. ¿Por qué? Porque cuando hay personas nuevas se cometen más errores que cuando hay personas experimentadas. Y entonces en el equipo dicen, ¿pero estás seguro? Mirá que no sé, porque a veces la persona nueva está más entusiasmada. Y yo, bueno, listo, ¿cómo resolvemos cualquier discusión de equipo? Vamos a buscar datos. Y entonces, con los datos vamos a ver cuál es el nivel de errores de personas nuevas versus nivel de errores de personas ya más experimentadas, y con esto validamos esta causa o no. Entonces, en la búsqueda de las causas raíces es un momento en donde la estadística aparece como una herramienta muy útil. Más adelante, cuando nosotros pensamos las soluciones, acá vuelve a aparecer la estadística. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos datos históricos de cómo se desempeñaba el proceso. Hacemos un piloto, un experimento, y vamos a volver a medir este mismo indicador para ver qué pasó ahora cuando implementamos estas soluciones, este piloto. Entonces, la manera de medir qué efecto tienen las soluciones, por supuesto que la podremos hacer preguntándole a las personas del proceso cómo se sienten ahora, si lo sienten más, o preguntándole a los clientes, ver si el problema lo volvieron a ver o no. Pero la mejor forma de mirar cuál fue el resultado de una solución va a ser también complementado con datos. ¿Qué datos? Los datos del proceso. Antes, el indicador, el KPI, cómo era antes y cómo es ahora. Y entonces ver cómo cambió. Entonces, en el efecto para medir cuán exitosas son nuestras soluciones, aparece nuevamente la estadística como una herramienta buena. Y por último, ya para ir cerrando el proyecto, nos va a servir la estadística para hacer un monitoreo de los resultados y poder ver si estas soluciones con este éxito se sostienen o no se sostienen en el tiempo, lo que se llama la sustentabilidad de las mejoras. Entonces, a lo largo de todo proyecto de mejora, vamos a tener, fíjense, 4 o 5 momentos especiales en donde la estadística nos va a servir para analizar lo que está pasando en el proceso. Vemos, por ejemplo, acá, cuando estamos buscando los datos, lo que tenemos acá es un diagrama de datos a lo largo del tiempo. Esto es estadística, sencilla, es lo que se llama la estadística descriptiva, pero que nos permite interpretar lo que pasa con el indicador. Esa línea roja que ustedes ven abajo es el objetivo de este proceso, son tiempos de operación. Entonces fíjense cómo mirando el proceso nosotros vemos que los datos lo que nos dicen es que estos tiempos, acá había variación, pero si uno mira la tendencia, van creciendo, pareciera que al final empiezan a bajar, pero siempre lejos del objetivo. Entonces, a lo que nosotros vemos es, no, la verdad que esto, recuerden, yo acá miro a ver si es un problema puntual o es un problema crónico. Bueno, entonces esto me permite a mí entender de entrada lo que está pasando. Durante el diagnóstico, nosotros vamos a poder trabajar un poco más estos datos.
Entonces, fíjense, por ejemplo, a estos mismos valores que yo le había puesto arriba con el objetivo, ¿qué hago abajo? Le pongo un par de reglas de decisión. La línea verde que ustedes ven en el gráfico es el tiempo promedio, es decir, el promedio de todos estos valores. Y acá es donde yo veo que hay como el proceso está dividido en dos partes. Una primera parte a la izquierda, que es cuando sube y baja del promedio con bastante variabilidad, pero a partir de un momento todo el proceso cambia y se pone por arriba del promedio. Bueno, entonces el equipo va a interpretar esto desde el punto de vista del proceso y lo va a ayudar a entender a ver qué es lo que puede haber estado pasando en la mitad de la derecha de este proceso. Y le vamos a agregar otra regla de decisión, que son estas dos líneas rojas que tenemos acá, que se ponen a una determinada distancia. Esa distancia es la variabilidad natural del proceso, más o menos 3 desvíos estándar, bueno, no importa si no lo tienen tan presente. Entonces, para ver si esta variabilidad del proceso está dentro de estos límites que se llaman naturales, o aparece algún valor muy raro por arriba o por debajo que me dice que el proceso tiene inestabilidades severas. Bueno, entonces, estas son dos herramientas estadísticas, la serie de datos y lo que se llaman los gráficos de control, que justamente Héctor conversó al principio de la charla. Y después vamos a hacer lo que se llama un histograma, esto es estadística básica también, en donde nosotros vamos a ver cómo se distribuyen estos valores y vamos a observar cuál es el valor central, cuáles son los límites naturales, vamos a ver qué forma tiene la distribución, si es simétrica, no es simétrica, y eso nos va a ayudar a entender mejor el proceso a partir de lo que nos dicen estos datos. Cuando nosotros estemos buscando las causas raíz, entonces, por ejemplo, supongamos que algún equipo dice, no, acá depende de los grupos de trabajo. Estos tiempos de operación no son los mismos para todos, sino que si nosotros los segmentamos en 4 grupos de trabajo, vamos a ver que los tiempos de operación no son siempre los mismos, dependen mucho del supervisor, del equipo de trabajo, del turno que les toca. Bueno, después se buscará cuál es la causa. Pero entonces usamos la estadística para ver los resultados del proceso segmentados en distintos grupos. Y esto nos va a ayudar a terminar de entender lo que son las causas. Porque acá, evidentemente, ¿por qué distintos grupos tienen distintos desempeños? ¿Es porque los supervisores gestionan de distinta manera? Iremos a buscarlo. ¿Es porque les tocan distintos productos, distintos planes de fabricación? Iremos a confirmarlo. Pero entonces, con datos, nosotros empezamos a ver si realmente esta causa que alguno del equipo la tiró como una causa posible y que después la votaron varios en la votación que hicimos, con estos datos lo podemos confirmar. Cuando llega el momento de las soluciones, nosotros dijimos, vamos a medir qué efecto tienen las soluciones. Acá lo que nosotros hacemos es un gráfico de control, es control estadístico de procesos, en donde fíjense lo que ocurre acá. El gráfico de la izquierda era la situación esta, inicial, en donde teníamos tiempos de operación más prolongados, con mayor variabilidad, etc. Y el gráfico de la derecha son los mismos tiempos de operación después de implementar las soluciones que el equipo propuso. Entonces, si uno mira un poco esto, acá pasan cosas. Esto me está confirmando que realmente hubo una mejora, porque acá lo que queríamos era bajar los tiempos. Entonces, ¿qué ocurre acá en este gráfico acá? Fíjense que esta línea de acá era el objetivo. Entonces, ¿qué pasó? La línea verde dijimos que era el promedio, fíjense cómo se redujo. Estos dos límites eran los límites de control naturales del proceso. Fíjense cómo se achicaron, se achicó la variabilidad. ¿Se acuerdan que dijimos hoy que el pensamiento estadístico nos aclara que una función del uso de la estadística es reducir la variabilidad? Bueno, eso lo acabamos de confirmar. Teníamos un objetivo, que era esta línea punteada que aparece acá. Fíjense cómo los resultados mejorados
a lo sumo tocan, pero miren cómo estos fueron los primeros momentos de la mejora, estos primeros 4 valores, y fíjense cómo estos últimos 3 valores notan una mejora más importante todavía, por arriba del nuevo promedio. Entonces, el uso de estas técnicas nos confirma que realmente desde los resultados la solución fue exitosa. Después, por supuesto, en los proyectos de mejora habrán otras herramientas para ver cómo se acepta la gestión del cambio. Bueno, pero eso es otra cosa. Pero nosotros, desde los resultados, acá validamos, confirmamos que realmente hubo una mejora significativa. Esto es todo PDCA, que dijimos que es una metodología sencilla de mejora de procesos, pero utiliza esta estadística básica para poder acompañar el proceso y poder ir sacando las conclusiones correctas y tomando las decisiones correctas. Este es un proyecto, por ejemplo, que a partir de estos datos nosotros podemos ya concluir que el proyecto se puede cerrar, y eso es una decisión correcta. ¿Por qué? Porque no es que hubo un resultado bueno, sino que nosotros vemos cómo el resultado mejorado es estable y es considerablemente más bajo. Bueno, esto es PDCA. ¿Qué ocurre? En el DMAIC, o sea, en lo que es Lean Six Sigma, lo tomamos como un ejemplo un poco más elaborado en las técnicas estadísticas que usan. Utilizamos todo esto, lo que acabamos de ver, pero le agregamos otras herramientas un poco más elaboradas. Por ejemplo, en la etapa de diagnóstico, nosotros no solamente miramos este gráfico, sino que hacemos pruebas para ver si responden o no a determinadas distribuciones los datos. Básicamente verificamos si responden o no responden a la distribución normal, que es la campana de Gauss, que es la madre de todas las distribuciones, o si siguen otro tipo de distribuciones. ¿Para qué es esto? Para que después, cuando llegue el momento de analizar los datos, es muy importante hacer un análisis adicional a lo que acabamos de ver. Cuando nosotros estamos buscando las causas raíces, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, miramos los 4 grupos y vemos cómo se desempeñan? Esto es estadística básica. Pero nosotros, cuando podemos usar otras herramientas que son un poco más elaboradas, como las pruebas de hipótesis, que nos permiten comparar, por ejemplo, los valores promedio y las desviaciones de los 4 grupos y sacar una conclusión estadística que nos dice si son todos iguales o no. ¿Ven? Por ejemplo, acá habían 3 grupos que son bastante parecidos y hay uno que se distingue de todos, que tienen los tiempos decididamente más prolongados. Bueno, esto nosotros lo podemos hacer mirando los histogramas o lo podemos validar con un método estadístico que nos da más confianza todavía de lo que es nuestra vista, que es comparar los resultados y a partir de las pruebas de hipótesis confirmar si son los grupos iguales o hay alguno diferente al resto. Prueba de hipótesis, el valor de P, un valor de probabilidad, bueno, es una técnica estadística. Cuando llega el momento de implementar las mejoras, nosotros habíamos dicho, probamos, hacemos un piloto y vemos a ver qué pasa. Bueno, hay otras herramientas más sofisticadas que se utilizan en Lean Six Sigma, que es el diseño de experimentos, en donde nosotros vamos evaluando en distintos escenarios cómo va cambiando este resultado, cómo va cambiando este indicador y qué nos está diciendo del proceso. Entonces nosotros podemos representar gráficamente cómo es el resultado del proceso para distintos valores de lo que serían las variables, los factores del proceso. Entonces, la misma lógica, la misma intención de sacar conclusiones con mayor garantía y tomar las decisiones correctas, pero distintos modelos utilizan distintas herramientas. Pero siempre son herramientas. Lo que es muy importante entender, que uno no se tiene que olvidar nunca, que el valor de la estadística no es por sí. El valor de la estadística es por la herramienta que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Bueno,
Y no puedo dejar de mencionar cómo está cambiando el escenario actualmente y cómo entran las tecnologías digitales en el uso de la estadística, en la mejora de procesos. Las tecnologías digitales también tienen grandes defensores y personas que les parece que se está perdiendo un poco este factor humano que tenemos nosotros en los proyectos de mejora, que sabemos que se dice lo más importante de todo son las conclusiones de los equipos. Desde el mundo de la estadística recibimos con los brazos abiertos las tecnologías digitales. Porque hoy en día la verdad es que los procesos están más automatizados, hay gran cantidad de información procesada, hay grandes bases de datos, y entonces la existencia de datos hoy en día para nuestros proyectos de mejora aparece como un aliado de lujo para nuestros análisis. A nosotros, desde los análisis estadísticos, la existencia de todas estas tecnologías digitales nos ayudan muchísimo, porque nos ayudan a simplificar. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Aprovechar todas las ventajas que nos da la tecnología digital y usarlas en los proyectos de mejora. Todos los que hemos trabajado con datos en proyectos de mejora sabemos que es un tema, por eso yo decía que es laborioso. Porque hay que ir a buscar la información, siempre estamos preocupados si los datos que tenemos nos alcanzan o no nos alcanzan, siempre estamos preocupados si el Excel va a aguantar cuando lo hagamos, o el mismo Minitab, que es el software que usamos tanto en estadística. Siempre estamos con esa preocupación de los datos, la cantidad de datos que tenemos, el dato que es artesanal, que en donde hay una persona que consolida en una planilla Excel lo que hacen 4 o 5 personas. Entonces, siempre estamos con esa preocupación de los datos en los proyectos. Y las tecnologías digitales vienen a ayudarnos a facilitarnos el análisis de datos. Entonces, recordemos siempre, las herramientas que vamos a usar estadísticas son las mismas de siempre, son las que usaba Shugart y las que usaba Deming hace 100 años. Nosotros las tenemos que aplicar con la misma rigurosidad que se ha pedido siempre que las apliquemos. Utilicemos lo que nos sirve de las tecnologías digitales. Recordemos, hay gran cantidad de datos que están ahí esperando adentro de los sistemas que nosotros los procesemos. Son datos que se obtienen muchos de ellos de manera automática, entonces hay más precisión y el error humano no corre acá. Entonces son datos en los cuales nosotros podemos confiar. Podemos segmentar los datos de manera mucho más fácil, los podemos clasificar mejor. Los sistemas informáticos tienen una velocidad y tienen una agilidad que nosotros no tenemos por nuestras limitaciones. Y además es muchísimo más barato este procesamiento de datos en estas circunstancias. Tenemos grandes posibilidades de modelar procesos con las tecnologías digitales actuales. Esto de pensar en los pilotos, hoy en día ya en muchos proyectos de mejora estamos reemplazando hacer una prueba piloto por hacer una simulación. La simulación es la primera recorrida. Entonces, si en la simulación da bien, entonces ahí sí podemos pensar en un piloto. Pero si ya la simulación da mal, nosotros ya sabemos que vamos a tener que ajustar algo en el diseño de la mejora. Otra facilidad que nos dan es que después los procesos mejorados con estas tecnologías se pueden monitorear de una manera muchísimo más sencilla que si uno de nosotros tiene que estar monitoreando el proceso. Y todo esto termina teniendo una gran ventaja que es la flexibilidad. Bueno, entonces nada, vuelo de pájaro, no nos vamos a detener mucho. No podía terminar esto sin hablar del Minitab, que es el amigo de los niños en estadística. Es el software que se usa en muchísimas organizaciones en el mundo. Minitab es un Excel con macros arriba en Minitab. Está muy bien organizado, es muy sencillo, etc. Pero ¿qué le pasa al Minitab? Tuvo que incorporar en los últimos años tecnología digital. Entonces, ¿qué están haciendo? Están armando maneras de modelar procesos predictivos, haciendo árboles de clasificación y regresión a partir de los análisis que hacemos. Es decir, programas como el Minitab ya están incorporando la simulación.
No podemos dejar de hablar del Power BI, que es una metodología de trabajar con grandes cantidades de datos y presentarlos y organizarlos de una manera mucho más rápida y mucho más ágil que lo que es una tabla dinámica, lo que hemos luchado con las tablas dinámicas. Y después, son datos que se pueden procesar, esto que tienen acá abajo, esto es justamente, ven, es un gráfico de control, pero procesado a partir de los datos que nos da el Power BI. No podemos dejar de hablar del Teams con su plataforma colaborativa, en donde nosotros tenemos todo el avance del proyecto, pero los equipos de mejora comparten los análisis estadísticos dentro del mismo Teams. Entonces, lo que se facilita es que todos los análisis tienen visibilidad para todo el equipo, para el sponsor del proyecto, entonces se comparte la información. Y no podemos dejar de hablar de metodologías mucho más sofisticadas, como es la minería de procesos, que es la unión entre lo que es la gestión de procesos, process management, que tiene sus años y que se usa tanto, con la minería de datos. La intersección de estos dos, la minería de procesos le agregó a la minería de datos, que recuerdan que entran en bases de datos inmensos, clasifican y organizan la información, le agregó a la gestión de procesos el trabajo de minería de datos. Entonces, lo que nosotros ahora podemos hacer, lo que la gestión de procesos nos permite, que es hacer modelos de procesos, ahora la minería de datos nos permite hacer análisis de mejoras, analizar los datos a una velocidad increíble y verificar cuánto es lo que nosotros estamos cumpliendo. Vuelvo para atrás. La minería de procesos, recordamos que es una disciplina que está creciendo enormemente en las empresas en el mundo y que lo que hace es mezcla lo que es la inteligencia artificial, inteligencia computacional, con análisis de datos. Por eso le da una vuelta de tuerca a la minería de datos y se basa en lo que es la gestión de los procesos. ¿Cómo trabaja la minería de procesos? Trabaja con sistemas de información. Seguramente en muchas de las organizaciones de ustedes hay un ERP, un sistema de planificación, en donde están todas las transacciones de las personas que trabajan en el sistema. Todas las operaciones, todos los documentos que se actualizan, todos los formularios que se van completando. Toda esa información está a disposición para la minería de procesos. Los CRM, que son los sistemas de relacionamiento con el cliente, en donde nuevamente están todos los datos de interacción con los clientes. Entonces, acá la minería de datos con la minería de procesos lo que hace es toma esta información, la clasifica, la organiza y busca dónde hay oportunidades de mejora. Y los sistemas de flow, sistemas de gestión de flujo, que nos marcan claramente cuándo empieza y cuándo termina cada una de las actividades, cuánto tiempo lleva cada tarea, etc. Esta minería de procesos, bueno, tiene 4 pasos: extraer los datos, hacer un primer análisis exploratorio, entender lo que pasa dentro del proceso, y acá se vale de la estadística, conecta con la estadística, y entonces analizar el proceso para buscar oportunidades de mejora. Esto es lo que se viene. Hay personas que están más entusiasmadas con la minería de procesos. Bueno, las minerías de procesos acá tienen varias aplicaciones que lo usan, por supuesto. Es para organizaciones grandes, son proyectos caros, pero por eso les quise mostrar primero cosas sencillas, como eran el modelado de procesos con el Minitab o el uso del Power BI, sencillo, o ya empezar a trabajar en minería de procesos. La estadística se nutre de todo. Entonces, por último, la inteligencia artificial, que nos va a utilizar, nos sirve en los proyectos de mejora en distintas etapas. Esta minería de procesos nos va a ayudar en distintas etapas del proyecto de mejora. En toda la primera etapa, hasta la búsqueda de causas raíz, recuerden, puede entrar en los procesos, puede buscar dónde, con los datos que tiene, dónde el problema está más fuerte, dónde hay más oportunidades de mejora.
Esto acelera muchísimo el diagnóstico que nosotros hacemos porque va a tomar todos los procesos a una gran velocidad y va a ver cuáles de estos procesos tienen los peores defectos, los que más impactan en el cliente, los que más impactan en el problema, y nos va a ayudar a entender por dónde viene la causa raíz del problema. Recuerden que estos sistemas de minería de procesos no necesitan trabajar con muestras como necesitamos nosotros los que trabajamos en los procesos. Manejan a velocidades increíbles grandes cantidades de información. Y después, en la segunda etapa, que es cuando estamos diseñando las soluciones y verificando su sustentabilidad, la inteligencia artificial a través de la minería de procesos nos ayuda mucho a rápidamente, de todos los escenarios posibles con modelos, encontrar cuál es la combinación óptima que nos va a dar el mejor resultado. Y después nos permite hacer, durante la etapa de sustentabilidad, puede monitorear a gran velocidad y sin ningún costo los resultados del proceso. Recordemos entonces que esta tecnología digital tiene que ser una ayuda. Por supuesto, ¿necesitamos una cultura de innovación? Sí. ¿Necesitamos gente capacitada? Sí. Pero bueno, hay que entender que el aporte que hacen este tipo de tecnologías desde el punto de vista estadístico para la mejora de procesos es inmenso. Bueno, acá tenemos algunas aplicaciones. En resumen, y para ir cerrando, porque ya faltan 5 minutos, tengo que cumplir con el tiempo, beneficios, sí. Recordemos, nos ayuda, es una herramienta, nos ayuda a tomar las mejores decisiones y nos da un método sistemático de trabajo para evitar errores y para evitar olvidos. Y además, lo que es más importante, los datos nos permiten defender nuestras ideas y esa corazonada que nosotros decimos, para mí va por acá, para mí esta es la causa crítica, bueno, la estadística nos ayuda a reducir ese aspecto de las corazonadas y basarnos en datos. Recordemos los cuidados, siempre trabajar con buenos datos, que los datos tengan calidad, siempre usar la herramienta correcta y siempre seguir las metodologías. Bueno, hasta acá mi presentación. Muchas gracias, Maya, muy buena, excelente la presentación, como siempre. Si te parece, abrimos unos minutitos si hay alguna pregunta, consulta, Sí. duda. ¿Cómo no? Perdón que puse la patineta al final porque vi el reloj y dije, ay, bueno, sabía. Héctor, me habías dicho. No, muy bien, muy bien. Ya cumpliste el tiempo perfecto, perfecto. ¿Tenemos alguna consulta, alguna duda, algún comentario? Los dejé apelmazados. No, buenas tardes, Maya. Creo que la claridad con la que contó sobre la temática me parece sumamente encantadora. Ojalá yo pudiera explicarlo así en mi trabajo y terminar de entenderlo yo. Entonces, sumamente clara y concisa con información y hasta me hizo recambiar el chip con la medida en que yo llevo adelante los proyectos, ¿no? Esto de lo importante de que es buscar datos y validar lo que opinan los equipos. Así que muchas gracias. No, gracias a vos, muy amable. Acá hay un comentario en el chat, Maya, que dice genia total, Maya. Así que aparentemente ha sido bueno, porque hay que No te entendí, pero intento seguir aprendiendo. Hay que desmistificar la estadística. Eso es, mi misión en la vida es desmistificar la estadística. Porque es una herramienta de análisis de datos, punto, nada más. Totalmente, sí, pero es un desafío a veces explicar Sí. los enfoques, ¿no? Porque como vos dijiste en algún momento de tu presentación, no está tan relacionado con el día a día de la mayoría de las personas. Por supuesto, los especialistas sí, ¿no? Hablas de un promedio y todo el mundo sabe, porque el sistema educativo está armado por promedio. Desde que empezamos primer grado hasta que terminamos la facultad, todo es por promedios. Claro. Pero vos ya hablas de un desvío estándar y ahí se le empiezan a quemar los papeles a todo el mundo. Totalmente, así es.
Sí, yo quería hacer una pregunta, ¿puede ser? Adelante, adelante. Digo, muy buena la presentación, excelente. Y la pregunta es, digo, generalmente el error más grande es no validar los datos. Tal cual. ¿Qué técnica o qué metodología recomienda para poder validar los datos de entrada? Sí, bueno, son las metodologías que te proponen justamente estos proyectos de mejora. Lo primero que vos tenés que hacer es tener un plan, una definición operativa. Y vos decís, el indicador que yo voy a hacer es, por ejemplo, no sé, las horas que nos lleva por pedido, por cada pedido. Bueno, ¿cuál es la fórmula? La cantidad de horas totales que usé en el mes dividido la cantidad de pedidos. Muy bien. ¿Cómo es el método para contar estas horas? Entonces, planificar. Lo primero es planificar. Después, por supuesto, hay hasta herramientas estadísticas para validar los datos. Algunos de ustedes las conocerán, los métodos que se llaman R&R, medir la repetibilidad, la reproducibilidad. Se han hecho grandes teorías, pero lo primero es planificar la toma de datos y asegurarnos. Bien. Hay un método que se llama RUICA, que quiere decir la calidad que tiene que tener tu dato, que tiene que ser relevante, tiene que ser medido en el tiempo, tiene que estar consolidado. Entonces hay toda una metodología para asegurar la calidad de los datos. Cuando vos ves, haces estos cursos de mejora, siempre hay una clase dedicada a cómo obtener los datos. Claro. ¿No es cierto? Porque justamente nosotros levantamos datos y vamos, y sacamos conclusiones, qué sé yo, pero a veces nos olvidamos de parar un poquito y ver la calidad que tienen esos datos. Tal cual. Buenísimo. Tenemos a Claudia, tiene la mano levantada. Adelante, Claudia. Claudia. Claudia, ¿puede ser? ¿Mano levantada? Sí, Héctor, Claudia Gelmetti. Adelante, Claudia. Claudia. No te escuchamos, Claudia. Parece que no, se cortó. Claro, quizás internet, viste que... Te voy leyendo acá en el chat. Bueno, Claudia misma había puesto muchísimas gracias, Maya, excelente charla. Después Bueno, Martín pregunta si la clase se sube a la plataforma. Sí, efectivamente, esto se grabó, así que Carla lo va a subir a la plataforma, va a estar disponible. No sé, Maya, si se puede disponer de la presentación o de una... Pero sí, se las pasamos, Héctor. Perfecto, entonces vamos a subir la presentación y la grabación, así que cualquiera puede volver a repasar los Si les sirve, sí, encantada. Y si les sirve para divulgar, adelante, úsenla tranquilos. Y Alejandro también está diciendo muy buena y muy clara la presentación. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna otra consulta o comentario. Hola Maya, buenas tardes. Mi nombre es Joel. No, más que nada consulta no, sino también apreciar la calidad de presentación que hiciste. También junto con en el posgrado de Asesoría de Tecnología de Gestión tuvimos también la oportunidad de tener clases con Natalia Firca y creo que si hubiésemos tenido profesoras como vos y como Natalia, creo que en la secundaria o en los años de universidad, al principio, creo que podríamos saber un poco más y también haberle tenido un poco más de cariño a la estadística. Es a veces complicado, bastante complejo y, como decís vos, si hay alguien que lo toca y no lo practica todos los días o no lo desarrolla todos los días, eso con el tiempo se va perdiendo. Sí. A mí me pasa desde la parte de MSA, que soy responsable de laboratorios, y nada, lo veo tal vez una vez al año y me cuesta refrescar un poquito hasta que tomo conocimiento después de toda la parte estadística. Pero alguien que está constantemente con eso creo que tiene una agilidad bastante buena y obviamente apoyando por presentaciones como la tuya o la de Natalia, que la verdad que son un lujo y están muy buenas para poner presentes todo el tiempo. Sí. Así que te agradezco mucho por la presentación. No, por favor, al contrario, me alegro mucho. Yo temía que ahora hicieron una pregunta y estuvieran todos desmayados. Me alegro que les haya gustado. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Gracias, Maya. La verdad que excelente tu charla, como ya han manifestado. Sigue habiendo acá una serie de comentarios elogiosos en el chat, así que
Indudablemente ha sido un éxito la charla y bueno, Gracias. seguramente es solo un anticipo de lo que luego van a contener los seminarios, ya ahí sí con mucha más profundidad en los métodos y las herramientas. Así que bueno, les agradezco a todos la participación, cerramos con esta exitosa charla la serie de este año, pero seguramente el año que viene todos ustedes tendrán la oportunidad, si tienen ganas, de seguir participando en estas charlas abiertas de expertos. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta la Un lindo próxima. fin de semana. Muchas gracias a todos. y excelente